Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por la oportunidad de participar y poder compartir esto que para mí es una pasión y estar en este momento porque le ha cambiado el viento a los primos nuestros que son los agricultores, tenemos alguna oportunidad o alguna sensación de que estamos un poquito mejor. A mí siempre me gusta decir que nosotros somos parte fundamentalmente de un agronegocio y eso es lo que creo que hoy quedó claro cuando lo hablaba Dardo. Y como tal siempre estamos expuestos somos parte de una cadena dentro del agronegocio. Muchas veces hemos tenido la dificultad de creer que somos el eslabón más débil, pero tenemos que aceptar que son variables que nos meten en el negocio, que están dadas, que son así y que siempre pueden llegar a modificarse. Pero que en todo esto tenemos una gran responsabilidad, como bien se vio hoy, en lo que Dardo mostraba respecto de la cantidad de puestos de trabajo que se logran, que se hacen, y que fundamentalmente nuestra actividad pasa por una actividad que es transformadora. Y como tal, es decir, tenemos un desafío que es producir alimentos, proteínas de alto valor biológico, que esa acción de transformación la hacemos a través del uso de forraje, básicamente, y eso creo yo que debería ser la visión que nosotros como ganaderos tenemos que tener siempre y saber que es nuestro gran potencial de apalancamiento dentro del sistema. Y eso significa que somos proveedores de nuestra principal materia prima. Y ese no es un dato menor, es decir, ser proveedores de nuestro principal insumo significa que mucho podemos hacer para abaratarlo o para encarecerlo en función de esta actividad que básicamente es una actividad de procesos, que lleva mucha tecnología de procesos, que son procesos generalmente un poco más largos que los tiempos que demanda la agricultura. Yo siempre digo que en la agricultura es muy fácil observar el efecto que uno tiene cuando aplica una tecnología, es decir, pasamos un insecticida y al ratito juntamos orugas muertas. En ganadería aplicamos tecnología que tenemos que saber evaluarla de antemano y poder medir el efecto posterior. Y como tal, dentro de la actividad, la herramienta en el sistema son los bovinos. Que esto parece muy elemental, es decir, los bovinos tienen un sistema, que es el rumen, que está especialmente desarrollado para poder digerir la fibra. Que tenemos que conocerlo, que tiene un ambiente ruminal, es decir, en función del pH, que nosotros cuando hablamos de suplementaciones, de modificaciones de dieta, se va modificando ese ambiente en el rumen, y que también necesita tiene un epitelio que está adaptado y especializado para la absorción de ácidos grasos volátiles. Y ustedes me podrán decir, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente en que con medidas de manejo nosotros podemos influir en este órgano y en todo el sistema digestivo. Y esto pasaba cuando teníamos ganadería con recrías no solo largas, sino con etapas de penuria o de déficit. Cuando nosotros tenemos momentos de déficit, generalmente todo el sistema digestivo es como que se hipertrofia, se agranda, para tratar de mejorar su capacidad de absorción, y eso hace que los animales tengan un tamaño metabólico más grande, que rindan menos, y a su vez, cuando llegan a la faena, son animales que en el frigorífico terminan rindiendo menos. Esto ya hoy cada vez es menos fácil de ver, o sea, generalmente ya las recrías son mucho más eficientes, como vamos a ver más adelante. Pero tenemos que tener la precaución de no caer en esa tentación. Los rumiantes como tal, yo decía, somos parte de un agronegocio con una herramienta que es el bovino, tienen ventajas, y perdonen la foto de la vaca hablando, pero como es una vaca globalizada, por eso la pongo. Es decir, permanentemente tenemos amenazas, como digamos. O sea, tienen la desventaja de ser ineficientes en la conversión con respecto a otras especies. Sí, cuando nosotros hablamos del cerdo, de las aves, de los peces, convierten mucho mejor que el bovino. Y además, como si fuera poco, tenemos que competir con los autos, con los perros, con la cosmética. Si no es nada fácil, en ese escenario siempre vamos a tener alguna dificultad. Pero la gran ventaja la tenemos acá. Si nosotros tenemos que potenciar y saber el uso del forraje. Y además, todos estos cambios que hemos venido sufriendo
nos han generado modificaciones importantes dentro de los sistemas de producción. Es decir, ya no es fácil poder hablar de modelos. Yo digo que ya modelo es una palabra que pasó y tenemos la tendencia a veces de ir a ver sistemas parecidos para ver qué podemos copiar y replicarlo como tal. Digo, está todo bárbaro, pero no podemos hoy hablar de que el modelo de fulano lo puedo replicar en el otro campo. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene una particularidad, tiene un ambiente, un paquete de conocimientos que generalmente está dado por quien la lidera, por la gente que participa, por las actitudes que se desarrollan y por la capacidad de capital, logística, además. Entonces hay que tener en claro que las tecnologías que se pueden aplicar en un lugar a veces no son replicables de manera igual en todos los sistemas. Nuevamente digo que el forraje es un factor de producción importante en nuestros sistemas, que es lo que nos va a permitir hacer la diferencia. Y es una discusión que en mucho tiempo creo que la ganadería se debe. Me parece que la presión y el cambio fue tan grande que como que nos llevó puestos. O sea, había mucho conocimiento de hacía mucho tiempo, que cuando la agriculturización vino muy fuerte y evidentemente hasta la vivíamos con nostalgia los que estamos en el tema, pero no pudimos discutir todo. Entonces llegamos a hacer cosas que realmente las hacíamos para que terminaran mal. Ejemplo, terminábamos suplementando verdeos invernales abajo del alambre con grano entero. Eso pasó durante mucho tiempo y se lo dábamos a cualquier hora y demás. Era muy fácil que nos fuera mal. Hacíamos todo lo posible para hacerle todo lo mal que podíamos para que, porque era complicado, por esto, por lo otro. Entonces yo creo que tenemos que producir mucho, usarlo en pastoreo directo, usar la transferencia de forrajes y mejorar lo que son las eficiencias de conversión y las eficiencias de cosecha. O sea, ese es el rumbo que yo creo que no deberíamos ya perder. ¿Qué nos aporta el forraje? Básicamente nutrientes, que son los atributos que nosotros buscamos cuando analizamos. Cuando hacemos un análisis de laboratorio terminamos buscando fibra, carbohidratos, proteínas, minerales, que las concentraciones se van modificando no solo a lo largo del año, sino en la medida que van avanzando en su estado de maduración o estado fenológico. Es decir, los forrajes tienen un componente de hoja y un componente de pared celular y contenido celular. Digamos, todo lo que es contenido celular tiene mucha digestibilidad, tiene mucha energía, tiene proteína, pero en la medida que la planta avanza hacia su estado de maduración, aumenta lo que es la pared celular, la parte esquelética de la planta, que es lo que menos digestibilidad tiene. Esto que parece elemental tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a implementar un sistema de suplementación en un sistema, porque decir, bueno, en la medida que el forraje va cambiando, la receta también va cambiando. Y podemos ver sistemas, yo les voy a pedir disculpas en algunas cosas, yo vengo a Mendoza a tomar vino, básicamente. Por eso, ahora voy a tomar agua por una cuestión de coherencia, pero casi todos los ejemplos que voy a mostrar son sobre bases pastoriles de alfalfa o verdeos de avena y demás, o pastos naturales, a eso me refiero porque casi toda la investigación y desarrollo estuvo orientada en ese sentido. Si cuando nosotros analizamos la alfalfa, vemos que estacionalmente tenemos toda la época de otoño hasta principio de primavera y avanzado de primavera, que son las de menores ofertas forrajeras, el gran incremento de primavera-verano, y a su vez, esto en volumen y a su vez las calidades difieren también. Que difieren y se modifican, no solo en la parte superior de la planta, sino en la parte baja de la planta, que es el tallo. La parte superior probablemente es la que menos se modifica, y la parte inferior es, como veíamos recién, la que más variaciones sufre en función del avance de la madurez. Y esto, en los sistemas pastoriles, tiene que ver en función del horizonte que yo estoy pastoreando, en función de la asignación de pastoreo que hago. Cuando aumento mucho la eficiencia de cosecha, quiere decir que estoy pastoreando horizontes superiores e inferiores, entonces este cambio en la composición me va a afectar de una manera más pronunciada. Y a mí me gusta mucho poner números, porque la verdad que lo aprendí, como quien dice, empujones. O sea, todos estos años, cuando nos tocaba contrastar la realidad agrícola,
cada decisión que tomábamos o cada cosa que sugeríamos dentro de los sistemas la teníamos que de alguna manera fundamentar con números. En realidad podemos tener alguna diferencia con respecto a lo que son las implantaciones, los costos de implantación y de acuerdo a la tecnología de implantación en cada lugar. Pero básicamente lo que yo voy a mostrar es otra cosa, y de acá simplemente lo que quiero resaltar es que cuando hacíamos el análisis el año pasado, poniendo el costo de oportunidad que significa el uso de la tierra, y tomábamos lo mismo que este año, 7 u 8 quintales de alquiler, porque en definitiva la tierra agrícola buena no la tenemos, o sea, tenemos alguna tierra con algún uso limitante agrícola. El impacto que tiene el alquiler del año pasado era 52% en el costo de implantación y hoy bajó al 24 o 23. Entonces, por eso yo digo que el pasto está teniendo una oportunidad muy, muy importante. Pero acá viene donde nosotros podemos influir. Nosotros podemos influir en que podemos llegar a tener cultivos que rindan muchos kilos de materia seca, y esto está fundamentado por lo que hablaba Beto y Oscar esta mañana, es decir, cuánto somos nosotros capaces de producir y cuánto de lo que producimos somos capaces de cosechar. Es decir, en Argentina tenemos una cultura de arrastre de un 50% de eficiencia de cosecha en los sistemas pastoriles. Si yo tengo una alfalfa que produce poco y encima soy ineficiente, el costo del kilo de materia seca me queda 43 centavos. Si produzco más o menos bien, cosecho el 50%, me queda a 29 centavos. Y esa tendencia sigue más o menos así. Si yo ya modifico la eficiencia de cosecha, y que modificar la eficiencia de cosecha en alfalfa significa hacerlo con vacas y hacerlo con fierros, como digo yo, es a través de heno o de silos, si ya la eficiencia de cosecha se modifica y el precio del kilo logrado me queda mucho más abajo. Lo mismo pasa con el verdeo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tengo que saber detectar bien los momentos de déficit y los momentos de exceso. La alfalfa, por supuesto, que tiene este inconveniente, que el 57 o el 60% de la producción está muy focalizada en una época del año, donde tiene mucha calidad, mucha oferta, y a su vez, para comerlo con patas, tiene el inconveniente de que empasta, y el empaste hoy cuesta caro. Entonces tenemos que de alguna manera, tecnológicamente, darnos una mano. Y la mano viene, una de las manos viene de parte de la eficiencia de cosecha a través de máquinas. Entonces siempre digo y decimos que hay que tener en claro que es necesario un objetivo productivo. O sea, tenemos que tener un rumbo y saber a dónde tenemos que apuntar. Eso va a depender del tipo de explotación que yo tenga, si es cría, si es invernada, si es un corral. Tengo que tener planificada la carga, ¿sí? Cuántos animales puedo tener en el sistema. Planificado el manejo del pastoreo. Como dije, lograr alta eficiencia de cosecha, buenas eficiencias de conversión y la capacidad de utilizar sus productos, que mucho se habló esta mañana y probablemente algo yo también diga. Pero también de esto se habló. Si los sistemas necesitan tener una cadena forrajera. Y esto no es un tema menor. Si la cadena forrajera y la capacidad que ese suelo tenga de producir es lo que me va a marcar a mí si puedo llegar al objetivo productivo que me estoy planteando o no. Si los animales a lo largo del año necesitan dietas con proteína, con energía, ¿sí? Y si mi sistema no es capaz de producir la energía que yo necesito, probablemente tenga que bajar un cambio y ponerme a hacer otra cosa, ¿sí? Entonces la cadena forrajera viene de la mano de una planificación y de un estudio realmente interesante. Siempre los sistemas encuentran algún nutriente que es limitante, que es el que nosotros tenemos que saber detectar cuando estamos orientándonos hacia ver qué tenemos que traer. Entonces, cuando decimos que tenemos nutrientes limitantes y decimos que vamos a ver cómo salimos a buscarlo, para eso hace falta una estrategia. Y estrategia, tratar de alinear acciones planificadas en función de mejorar la utilización de los recursos de la empresa para conseguir la meta que estamos proponiendo. En función de la suplementación, siempre las necesidades terminan siendo, en gran medida, energéticas, proteicas o de voluminosos por escasa oferta o de minerales y aditivos.
Entonces, un programa de suplementación, antes de implementarlo, tengo que estar seguro que me sirve, que tiene que ser con precisión, que tienen que ser aportes que están controlados, orientados en un sentido, que tienen que responder al objetivo, que yo debo poder analizar el resultado antes de implementarlo, es decir, poder analizar el uso de esa técnica de alguna manera, poder ponerle números, ver los costos, siempre los costos de alimentación van a aumentar y seguramente lo que tengo que lograr es una mejora en el ingreso neto. Si no le presto mucha atención a esto, puede hacer que el negocio me vaya no de la manera que yo lo planifico. Cuando suplementamos, se dan interacciones que están reflejadas en este cuadro, y lo que siempre tenemos que mirar es si se modifica o no la carga o el aumento diario de peso vivo. Y para que yo siempre pueda salir mejor parado del negocio, es muy probable que siempre tenga que tratar de lograr aumentos de carga. Este cuadro no lo voy a explicar, está en todos lados y además es aburrido y es un muy buen somnífero para esta hora. Yo tengo el compromiso con Juan Elizalde de entregarle la menor cantidad de gente dormida. Los que se duermen, Juan trajo gas pimienta, me dijo recién, y creo que lo va a usar. Así que, ¿y usted qué hace? Yo no sé, ¿ustedes a veces no se sintieron como el tipo que está ahí adentro en estos años? Entonces yo digo, o el oso grande o la casa chica, pero creo que a lo largo del tiempo nos hemos sentido varias veces así. Lo bueno no es preguntarse cuándo se va el oso, sino cómo yo me puedo ir de acá. Y en este escenario, creo que, les vuelvo a hacer hincapié, creo que el Pasto tiene la oportunidad, metámonos en la cabeza y apalanquémonos ahí, que ahí viene el negocio. Entonces les decía, identifiquemos la necesidad y logremos. Siempre que hagamos una suplementación, tenemos que estar seguros de que algo de esto vamos a hacer. O ganamos en aumento diario de peso, modificamos carga, podemos combinar las dos acciones, podemos balancear dietas, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y puede ser que también, yo les hablaba recién del empaste que se produce, y bueno, en algunos campos, en primavera suplementamos silaje, básicamente, capaz que esa técnica la hacemos 10, 15 días, cuando arrancan las alfalfas, para poder combatir de esa manera o ayudarnos con el tema del empaste. ¿Por qué? Porque generalmente venimos bandeados de carga. Como venimos bandeados de carga, nos arrancan casi todas las alfalfas juntas. Entonces, en ese momento, cuando más expuestos estamos al empaste. Siempre que yo voy a implementar un sistema de suplementación, tengo que conocer el forraje de base. Y a partir de conocer lo que me aporta el forraje de base, va a ser lo que voy a salir a buscar para tratar de solucionar el problema. En realidad hay muchas diferencias dentro de lo que son los pastizales naturales, o sea, cada forraje va a ofrecer una curva de crecimiento y una curva de oferta con una estacionalidad marcada, como lo marcaba Beto esta mañana y Oscar Ormeño. Es decir, nosotros lo que tenemos que saber es decir qué categoría vamos a poner ahí y qué tenemos que salir a buscar. De pronto uno ve esto muy verde, esto es Colombia, donde yo tengo la suerte de ir bastante seguido. Uno cree que es la ganadería soñada y estas son braqueras que tienen 7-8% de proteína. Entonces, ¿qué pasa con esto? Son los animales que tienen curvas de crecimiento lenta, no se engrasan, se ponen viejos, rinden poco. Es lo que nosotros veíamos acá cuando teníamos la ganadería vieja, por decir de alguna manera. Ahora, como hay mucha experiencia hecha y mucho análisis, esto es un trabajo de Inta Manfredi ya del 97, por eso yo digo que hubo muchas cosas a las que en un momento no le dimos bolilla. Si la soja venía fuerte y fue soja y fue vaca y fue todo. O sea, a mí me tocó ver vacas que habíamos seleccionado en muchos campos que se terminaron yendo en el camión por no enterarlas porque el negocio ya no daba. Y hoy están queriendo volver. Y no es fácil, ¿no? Entonces, si nosotros vemos lo que esta gente analizó, si ellos miraron tres cargas, alta, media y baja, esto da la asignación de animales por superficie, es decir, la cantidad de novillos por hectárea y la asignación que tuvieron. La ganancia diaria disminuyó, pero la producción por hectárea aumentó, ¿sí?
Ese es un efecto que tenemos que buscar en la medida que nosotros estamos implementando sobre el recurso que sea un programa de suplementación. Lo mismo va a pasar si esto no es alfalfa y si es un pasto natural, ¿sí? Cambiaremos la época del año, pero siempre tenemos que buscar este tipo de efectos. Cuando analizamos alfalfa en función de la estacionalidad, es decir, qué pasaba con asignaciones altas, con los kilos de materia seca asignada, los porcentajes de utilización y el aumento diario de peso y los kilos por hectárea, sin lugar a duda, la época donde uno tiene mayor respuesta a la suplementación es el otoño. Si analizamos los resultados, es decir, en el otoño las ganancias todas fueron bajas, tanto en individuales como en kilos por hectárea. Entonces acá es donde tenemos que tratar de ver y de implementar una técnica de suplementación. Seguramente si queremos hacer lo mismo en primavera, probablemente el efecto van a ver que no, en kilos por hectárea no lo vamos a lograr. Cuando hubo mucho tiempo de discusión sobre por qué las ganancias de peso otoñales eran bajas. El otoño es una estación compleja, como ahora, como lo que estamos teniendo en estos días. Si tenemos pastos aguachentos, días húmedos, días calurosos, poco contenido de materia seca en las plantas. Cuando los animales salen a pastorear a la mañana, si uno va y mide materia seca, me ha tocado medir 7-8% y a la tarde ese mismo verdeo tiene 14%. Están desbalanceadas en composición, si contenido celular, mucha proteína soluble, poca energía. Eso genera una situación particular, pero en INTA hicieron un trabajo y vieron, esto nos tenemos que ir todos, no, revienta en 5 minutos. Cuando probaron, el testigo que no tenía suplementación, el aumento diario de peso vivo, a lo largo de 5 años, 6 años, y 2 sistemas de suplementación al 0,5 y al 1% del peso vivo, los resultados no se modificaron. Y esto es el primer golpe que uno tiene, es decir, no hizo falta la aplicación de grano para modificar la ganancia diaria, ¿sí? En lo único que repercutió fue en la carga. Esto estamos hablando del primer corte. Entonces, el impacto más grande fue en la carga y la producción de kilos por hectárea. Con 2 niveles de suplementación también, miramos lo mismo, el aumento diario de peso vivo sin suplementación. Cuando no se modificó la carga, con suplementación sin modificar carga y aumentando carga, ¿sí? El aumento diario de peso vivo fue prácticamente el mismo, la carga fue lo que se modificó, o sea, animales por hectárea, y la producción de carne fue lo que cambió. Y acá, donde suplementamos y no modificamos la carga, la eficiencia de conversión de uso de ese grano en carne fue de 76 a 1. Miren que ahora tenemos maíz barato, pero si lo hacemos y no nos fijamos en esto, nos puede ir mal. O sea, 76 kilos de maíz a 1 kilo de carne, por más que valga poco, es muy difícil que la técnica nos dé o tenga impacto. La categoría suplementar, creo que de esto va a hablar mucho Juan, y como tiene gas pimienta no me quiero meter porque le tengo miedo. La categoría, en la medida que nosotros utilicemos animales más jóvenes, tenemos mucha mayor ventajas respecto al negocio, porque el animal joven tiene, primero que va a poner mucho más proteína muscular que grasa, la grasa cuesta mucho más, 10 a 1 que la proteína, y el gasto de mantenimiento es mucho más bajo en el animal chico. Entonces siempre tenemos mucha posibilidad de ganar plata cuando suplementamos un animal chico que con respecto a un animal grande. Y esto abre el escenario al planteo de las recrías que vienen a dominar la escena, creo que en estos tiempos que vienen para la ganadería. Categoría de suplementar, las que quieran, ya de esto hablé. Y digo, y repito, es necesario ajustar detalles. Podemos laburar mucho, estamos todos transpirados y le erramos en 2 metros la vía y nos quedó de un lado y ahora hay que explicar la cosa, ¿sí? Entonces, para no llegar a este tipo de situaciones, es necesario ajustar detalles. Siempre que nosotros generemos una interrelación entre un animal y un alimento, lo que nos va a terminar pasando, y tenemos que definir, es el consumo de materia seca que logramos. La capacidad de ingestión de un animal es solamente atributo del animal, depende de su
edad, su estado fisiológico, etapa productiva, y la ingestibilidad del alimento depende nada más que del alimento. O sea, que depende de la digestibilidad que ese alimento tiene. Y los animales tienen dos formas de regular el consumo. Una que es física, por estiramiento del rumen, sensores que están a nivel ruminal y que mandan órdenes al sistema nervioso para que deje de comer, que es una de las técnicas que yo creo que hoy más usamos cuando estamos haciendo recrías, es decir, que tenemos que lograr ganancias de peso controladas para no ganarle con el crecimiento al engorde. Entonces vamos a estar probablemente con una regulación física. Cuando hablamos de regulación química, son sensores, metabolitos, que difunden a través de las paredes del rumen, que mandan la información al sistema nervioso central y el animal deja de comer. Generalmente, los animales que están en control químico son los que están en los feedlots. Son dietas con densidades energéticas altas y con bajo llenado. Entonces siempre el desempeño del animal y el negocio va a depender de todas estas interrelaciones que se generan entre el animal, el ambiente, la tasa de digestión, y que son propias de cada sistema y que nos terminan dando la performance animal que nosotros estamos buscando. No voy a hablar mucho de esto porque hablaron bastante Oscar y Beto esta mañana, pero es fundamental poder analizar con mucho tiempo el balance forrajero. Y la verdad que a todos nos cuesta, desde el punto de vista tanto del asesoramiento como del asesorado, ponernos capaz que en octubre a hacer todo el balance forrajero del año que viene. Y la verdad que es el momento donde hay que hacerlo, contrastar oferta, demanda, para que después no nos sorprenda decir cuántos hilos tenemos que hacer, cuántos granos vamos a tener que comprar, qué tipo de subproducto vamos a tener que salir a buscar, qué tipo de nutrientes vamos a salir a buscar. Entonces tiramos curvas que son de este tipo. Entonces ya vemos cuánto nos falta, en qué época nos va a faltar y qué tipo de suplementación podemos llegar a hacer. Esto es un campo de Santa Fe, San Cristóbal, San Justo, campo criador y con invernación, y inverna toda su propia producción. Campo importante, entonces ya estamos de alguna manera en octubre, noviembre simulando lo que va a ser, esto fue 2014, lo que iba a ser el 2015, y en la época que nosotros íbamos a estar utilizando los ingredientes, y a su vez en qué momentos el silo y el grano de maíz lo íbamos a estar poniendo. Y vemos que acá aparece, en agosto, septiembre, octubre, algo de grano y de silo, que es cuando yo les contaba el tema del empaste. Ahora, lo que siempre tengo que tener en claro, es decir, yo hablé de nutriente limitante. ¿Cuánto me cuesta lo que yo tengo que salir a comprar? Algo hablaron recién, es decir, el costo por kilo de materia seca. Nosotros siempre tenemos que ver cuánto nos cuesta el kilo de materia seca que tengo que traer al campo. Estos son a números de hoy, los precios de maíz son tal vez más de la zona central, yo creo que seguramente ustedes van a estar consiguiendo maíz acá por debajo de 1.000 pesos, me parece. Hay mucho maíz en el país. Y si hay algo que contrasta, si hace 3 años atrás, sacarle 3 kilos de maíz o 5 kilos de maíz para dárselo a un novillo, a uno que hiciera agricultura e invernar en un campo, se lo teníamos que sacar a punta de pistola. Hoy me están llamando para ver cómo podemos hacer para darle todo el maíz que se te ocurra. Vos dale todo lo que quieras, dicen. Ponele... Tampoco, ni tanto ni poco, pero es así. La verdad que 25 kilos de maíz por kilo de novillo yo hace rato que no lo veo, creo que nunca lo vi y ojalá nos dure. Entonces siempre evalúen cuánto les cuesta el subproducto, lo que van a buscar en función, primero del kilo de materia seca y después del ingrediente que les aporta. Porque en realidad cuando yo estoy hablando de salir a suplementar por ingrediente necesario, yo tengo que saber cuánto me cuesta la proteína que voy a traer. Entonces, hoy hay opciones realmente importantes. Y si yo analizo la burlanda, como les mostraba recién, por kilo de materia seca, probablemente me quede más cara que el maíz. Pero cuando la analizo por kilo de proteína, realmente se vuelve competitiva. Y debe ser hoy, lo que pasa es que tiene ciertas restricciones y limitaciones al uso, uno de los más competitivos respecto al kilo de proteína. Pero vuelvo a repetir,
tiene sus restricciones al uso que hay que tratarlas para cada lugar. La forma y el lugar donde yo voy a suministrar es fundamental, es importante, dependen de cada lugar. Si uno ha visto distintas cosas, he visto esto hace poco en Colombia, yo creo que si uno lo propone hacer acá, duramos más o menos 5 minutos en el campo, pero lo hacen. Cuando se dan abajo el alambre eléctrico, la pérdida, según la gente que lo estudió, está alrededor de un 15, un 16% de pérdida. En el comedero, este tipo de comedero, podemos tener un 5, un 6%. Tenemos que tener en cuenta el espacio cuando suplementamos que todos los animales puedan comer al mismo tiempo. Si cuando estamos hablando de animales de recría, generalmente yo creo que deberíamos estar en 45 o 50 centímetros por animal. Entonces a veces pasamos por el campo y vamos a suplementar tropas grandes y no le decimos a quien tira el suplemento cuántos metros tiene que ocupar, y es fundamental. Después vemos que hay tropas con novillos que se ponen lindos y otros que le falta y es que se no come. Cuando va repartiendo, los animales se van quedando afuera del acceso a la comida. O sea, son todas cosas que hay que ir prestándole atención y teniendo en cuenta. Miren este mixer, este es un mixer colombiano también. Y este le da de comer casi a 200 vacas. Y encima de tierra caliente, a casi 40 grados de calor. O sea que... Y después yo creo que nosotros los que andamos por el campo a veces tenemos suerte. Porque andamos con una cámara y llegamos justo en el momento que se le rompió el plástico al silo. Entonces, pero hoy me pasó, mirá, justo no se ve la foto. Digo, o tenemos suerte o somos bastante despelotados y después lloramos porque no nos va bien. ¿Sí? Hoy una hectárea de silo, plata más, plata menos, como dicen en mi pago, son 10.000 pesos. El kilo de materia seca de silo, no sé si lo vieron recién, cuesta casi un peso. O sea que en muchos lugares está más caro que el maíz. Entonces, ¿ves? ¿Y están de acuerdo o no? Ah, sí. Bueno, pero si te pinché el negocio, perdoname, no estaba dentro del... no era la idea. Pero bueno. Y yo digo, bueno, hay cosas que hemos realmente incorporado, que no digo ni que estén del todo bien ni del todo mal. El silo de autoconsumo es una buena herramienta, bien usada y de manera prolija. Tal vez no nos sirve para balancear una dieta, sí nos sirve para suplementar en un momento de escasez y de déficit, pero tenemos que ser prolijos. Miren, yo he visto, la verdad, muchas cosas. Ese es un silo de autoconsumo que se le voló toda la tapa, está todo perdido y abajo está bien, ese de abajo es prolijo, ese es un despelote, esos son comederos que... O sea, vemos de todo. Pero estas cosas las tenemos que saber controlar y aprender y que no que no nos importen, porque acá es donde perdemos guita. Otra cuenta que me parece que siempre tenemos que ver y que saber, es decir, ¿cuánto me paga el mercado el kilo de novillo que yo produzco? Es una cuenta elemental. Si yo estoy en un negocio, el que todos los días me puedo quedar adentro o afuera en función de lo que haga. Entonces, si yo hago un ejercicio, esto es muy fácil, esto es una hoja de Excel. Si yo compro un ternero de 200 kilos, vendo de 435, produzco 235 kilos, y acá le puse una escalera. Puedo vender a 16, 17, 18, 19, 20. Puedo pagar 20, 21, 22, puse hasta 25, porque digo, bueno, no tiene sentido. Pero si vendo a 16 y compro a 25, el kilo que yo produje me lo están pagando 8,34. Si ustedes van a la diapositiva cuando yo hablé del costo del kilo de materia seca de pasto, cuando yo use 12 o 13 kilos de un pasto con poco volumen de producción y con mala eficiencia de cosecha, me puedo quedar afuera de este negocio. O puedo estar muy arrimado, o sea, puedo ganar plata o puedo perder plata. Probablemente el precio de venta no lo puedo modificar, el de compra tampoco, pero el costo del kilo que yo produzco sí. Por eso digo que nosotros tenemos la suerte y la ventaja de ser nuestros propios proveedores. Si no tenemos buena visión de todo esto, podemos llegar al problemita que tiene este caracol. Está eufórico, contento el flaco, pero bien creo que no le va a ir.
Ahora le quiero dejar dos ejemplos. Es decir, un ejemplo del sistema de carne, lo que podría ser, esto es una hoja de cálculo, simplemente para tratar de ponerle un poco de número y contexto al tema. Y como estamos muy en boga con el tema recría, y le vuelvo a repetir, le tengo miedo a Juan, no me quiero meter, pero yo voy a hablar de un animal de 200 kilos que lo llevé a 360. Y ustedes ven dos curvas ahí. Una es la curva del animal gordo y otra es la curva del crecimiento sin engrasamiento. Que acá es donde yo tengo que planificar. Cuando yo le gano con la grasa al crecimiento, lo engrasé, llegué al punto de terminación y lo tengo que vender. Entonces mi objetivo ahora es decir 200 a 360 kilos. A pasto. Una eficiencia de conversión de 12,6 a 1. Si yo agarro y lo usé con 40 centavos porque cosecho poco pasto y produzco poco, puedo llegar a 5 pesos el kilo de costo. Y recién veíamos que si vendíamos 16 y compramos 25, estábamos en 8 pesos. Ahora, si la misma cuenta puede ser que yo baje a 3,65 si cosecho el 70% y si mejoro la eficiencia de producción, o a 3 pesos con el 100%, que es ilógico, a eso no llego, ¿sí? Ahora, si hablo de una invernada a pasto, es decir, de un animal que lo voy recriando y lo voy a terminar con 435 kilos, la cuenta es parecida, lo único que le hice acá fue agregarle el silo y el maíz, que utilicé en el sistema, no para recriar donde las curvas no se juntaban, sino para la terminación. Es decir, cuando yo con el crecimiento le gané con la grasa le gané el crecimiento, el animal está terminado. Visualmente el comprador dice, este es el punto de terminación. Bueno, ahí me da 9,17. Yo le aclaro, cuando yo hablo de estos números, no, lo único que pongo acá es costo de alimentación, yo no estoy poniendo otra cosa. Cada sistema tiene su variable, es decir, creo que hubo muy buenos números que presentaron esta mañana la gente del IPCBA. Y después, bueno, algunos sistemas de los que nos toca por ahí diagramar y colaborar dentro del equipo, es decir, esto es un sistema de producción, sur de Córdoba, noroeste de provincia de Buenos Aires, donde tenemos un campo que es totalmente invernal de compra. La hacienda ingresa, va a un corral que le llamamos corral de recría, que esto nos da muy buenos resultados porque hacemos toda la parte sanitaria ahí. Corregimos todas las deficiencias nutricionales en 50 días más o menos. De ahí pasan a la recría pastoril, corral de terminación y ese es el ciclo. Son muy pocos los animales que pasan directamente de la compra al corral de terminación. La participación en los kilos producidos, generalmente el corral de terminación aporta el 40%, el campo el 41% y el de recría el 18%. Cuando vemos los kilos de materia seca que aporta el campo, realmente aporta el 57%, lo usamos en el campo, el 29% nada más que en el corral de terminación y el 14% en la recría. Cuando vamos al tiempo, el 76% del tiempo, digamos, la hacienda está en el campo. Esos son más o menos 53 días en el corral de terminación, de recría y 59 de terminación. Y ya medio que buscando terminar, es decir, tengamos en cuenta que el procesamiento de los granos mejoran la digestibilidad y la eficiencia de uso. Hace un tiempo atrás, cuando los primos no nos querían prestar maíz, tuvimos que agudizar el ingenio para ver de qué manera, utilizando menos, lográbamos la misma eficiencia que utilizando más. En la medida que nosotros usamos maíz y sorgo, el maíz y sorgo son granos que si no los procesamos tienen digestibilidades intestinales, el trigo, la cebada, el centeno tienen digestibilidad ruminal. Cuando hablamos de balancear dieta y del rumen que yo les conté hace un rato, lo que tratamos de hacer es acoplar los procesos fermentativos que ahí se producen entre la energía y la proteína. Entonces, es necesario a veces modificar a través del tratamiento el lugar de digestibilidad del grano. Con el maíz o con el sorgo lo estamos haciendo relativamente fácil, más con el maíz que con el sorgo, a través de las moledoras, partidores y a través del uso del grano húmedo. O sea, poder usar el grano húmedo es una gran herramienta, adelantamos cosecha, liberamos superficie, la verdad,
mejoramos la eficiencia de cosecha y eso nos hace ganar mucho también en nutrición. Otra cosa que esto es simplemente, no es actual, pero yo digo, nosotros dentro del negocio y del día a día tenemos mucha tendencia a quedarnos de la tranquera del campo para adentro y a no mirar lo que está pasando afuera. La verdad que a mí me ilusiona mucho todo lo que es la demanda mundial y todo el crecimiento de la clase media a nivel mundial, que está demandando cada vez más carne y sobre todo, no solo la carne como la conocemos, sino alimentos que de alguna manera van a tener que tener alguna diferencia con respecto a todo lo que se viene de alimentación saludable, que es todo un escenario que realmente se trae mucho, todavía no estamos hablando del tema. Pero miren, miremos siempre cómo va la relación ternero-novillo, cómo va la capacidad de encierre de los fildos comerciales y cuando esta gente empieza a voltear hacienda al mercado, que es cuando realmente nos pega a nosotros. Yo estoy hablando a veces para niveles de producción de productores que no tienen gran escala. Entonces por ahí estamos comprando en la época que el ternero está barato, pensamos que el negocio va a ser uno, y cuando salimos, al fildo se le dieron las condiciones como aparentemente se le están dando ahora, salen todos juntos, porque después de 100 días tienen que salir a vender, y nosotros nos encontramos con la sorpresa que vamos con nuestro novillito y ahí fue cuando nos bajó 14% el precio y nos pueden llegar a dejar afuera. Es un comentario, miren, salgan por arriba del alambrado y miren para afuera a ver lo que está pasando. Esta información está disponible, en la Cámara de Filoteros la tiene. ¿Qué me conviene comprar? Sin lugar a dudas a veces, sobre todo cuando yo me apalanqué muy fuerte en el pasto, más chiquito, más liviano, más caro que más pesado y más caro. Sin lugar a dudas, todo esto que dijimos, el negocio está cambiando, la evolución es hacia una forma de intensificación, el gasto en inversión en instalaciones y equipos va siendo cada vez más alto, se nos va a complicar la vida, tenemos que necesidad de recursos humanos calificados, mejorar la eficiencia de uso del alimento y cada vez más impacto del forraje en la alimentación, es decir, cuando uno analiza y empieza a ver los sistemas actuales, es decir, individualmente la participación, tenemos más cabeza comiendo cada vez menos pasto. O sea, cada vez estamos usando más forraje conservado o subproductos de los que hablaron esta mañana. Esto es una curiosidad. Hace un tiempo buscando otra cosa encuentro los datos del censo y veo que Argentina tiene la misma tendencia que está teniendo el mundo, es decir, el 80% de la gente ya vive alrededor de las ciudades. A nosotros nos pasa lo mismo. Y esta es una realidad que estamos encontrando en el campo. Es decir, yo pregunto, tenemos para vender mucha carne en el futuro, pero creo que cada vez nos está costando conseguir gente en el campo. Entonces yo pregunto quién va a trabajar. Consejo, cuidemos el capital humano que tenemos, capacitémoslo y hagámoslo sentir bien. Por otro lado, digo, bueno, aprovechemos los buenos momentos, porque siempre hay un huevón que va a hacer lo que no tiene que hacer en el momento menos indicado. Entonces, aprovechemos cuando la cosa viene bien, tratemos de ganar plata, con la razón se sobrevive, con la pasión se triunfa, les agradezco mucho, se durmieron pocos, creo que por ahí se entretuvieron.